Bueno, bienvenidos chicos a esta tercera experiencia de laboratorio en la cual vamos a estar trabajando con análisis cualitativo, es decir, vamos a hacer identificación de lo que son proteínas y carbohidratos en un alimento, en este caso la leche. Ok, entonces la idea de esta clase de instrucción es hablar un poquito del fundamento eh, más químico que está detrás de las reacciones que vamos a hacer en el laboratorio y también pues darles una guía para lo que es la elaboración de la libreta. Entonces, bien, estos son los objetivos que vamos a seguir, que vamos a perseguir en esta práctica. Vamos a separar algunos componentes de una mezcla heterogénea, en este caso una disolución de leche o simplemente leche líquida, mediante métodos químicos y métodos físicos. Además, vamos a hacer identificación de algunos de estos componentes mediante reacciones que nosotros vamos a clasificar como reacciones de precipitación o reacciones redox, ya que son los dos tipos de reacciones en disolución que estudiamos en el curso. Ok, entonces para entender un poquito y contextualizar mejor el fin de la práctica, tenemos que hablar de la composición promedio que tiene la leche. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, un gran porcentaje de la leche corresponde básicamente a agua y hay una porción alrededor del 10% que son sólidos. Cuando pensamos en ese 10% que corresponde a sólidos, dentro de esos sólidos vamos a tener moléculas orgánicas que son carbohidratos o azúcares. También vamos a tener grasa o lípidos y también vamos a tener proteína. En el caso de la proteína más abundante que contiene la leche es conocida como caseína. Y bueno, entonces tenemos que hablar un poquito a nivel de química general de cómo podemos pensar en las proteínas. Vamos a reconocer que las proteínas son moléculas realmente enormes, están formadas por muchísimas unidades que son conocidas como aminoácidos. ¿Ok? No quiero que estos conceptos los predispongan a pensar que va a ser una práctica compleja, porque muchos de estos conceptos no son o no corresponden a un curso de química general, sin embargo, son generalidades que no está de más que ustedes vayan conociendo desde ya y de esa manera se van preparando para cursos más avanzados como química orgánica o química de alimentos. Bien, entonces, podemos pensar que las proteínas, al estar formadas por un número grande de aminoácidos que están unidos por enlaces covalentes, son moléculas que tienen un peso molecular increíble. Que en el caso de la caseína, una de las formas más abundantes de caseína y que más se ha estudiado es una cadena que consta de 209 aminoácidos. Entonces, en esta diapositiva les pongo la estructura de Lewis de un compuesto que ya hemos utilizado en el laboratorio, el ácido nítrico, que es un compuesto cuya masa molar es 63 gramos mol. Entonces vean que estamos hablando de una escala completamente distinta. Los pesos moleculares o las masas molares de una proteína, por ejemplo, el de este tipo de caseína, andan alrededor de 23.600 gramos entre mol. Entonces, este tipo de moléculas tan enormes y que son orgánicas, también se conocen como macromoléculas. ¿Ok? Y bueno, algo que nos va a importar mucho en esta experiencia de laboratorio acerca de la caseína es que es una proteína que puede precipitar, es decir, puede volverse insoluble en el medio acuoso cuando nosotros agregamos una sustancia ácida. ¿Ok? En la leche, si nosotros pensamos desde un punto de vista microscópico, estas moléculas de caseína se disponen o se organizan de una forma en las cuales unas moléculas se rodean con otras para formar este tipo de estructuras que se ven en esta imagen que se conocen como micelas. Estas estructuras lo que le van a permitir a esta proteína es adoptar agregarse en una forma que, o, digamos, es un sólido que va a ser insoluble, pero está particulado de una forma tan fina
que nosotros no podemos distinguir a simple vista que se trata de una mezcla heterogénea, o bueno, de lo que se conoce también como un coloide, ¿ok? Porque son sólidos que no son solubles, sin embargo, su arreglo dentro de esa disolución acuosa es muy fino y entonces son partículas que solamente podríamos ver a detalle con técnicas microscópicas. Lo que sí va a ser importante es que cuando nosotros agregamos un compuesto que es ácido, como HCl, a una disolución de leche, o bueno, a leche líquida que contiene caseína. Esta caseína está soluble o está en esta forma que nosotros percibimos como soluble gracias a que está relacionada o está asociada con iones de calcio. Y al agregar un ácido como HCl, lo que nosotros vamos a provocar es que esos iones de calcio se separen de las moléculas de caseína, se forme una sal de calcio que es soluble, sería el cloruro de calcio, y va a precipitar la caseína en forma sólida. Entonces, esta reacción es de suma importancia porque es lo primero que nosotros vamos a hacer en este laboratorio. Acá lo que les muestro es un diagrama de cómo va a ser la separación que vamos a realizar en el laboratorio. Este diagrama es importante que ustedes lo tengan grabado como un mapa mental, eh, a pesar de que ustedes igualmente tienen siempre a mano el procedimiento escrito en la libreta, pero siempre es importante cuando vamos a hacer este tipo de separaciones en laboratorio, organizar la información en este tipo de diagramas. Entonces, en una primera etapa, vamos a tomar leche líquida, que bueno, vamos a preparar en realidad eh, disolviendo leche en polvo en cierta cantidad de agua y le vamos a agregar un ácido. En este caso es ácido acético. Y eso nos va a permitir separar una porción de la leche que es soluble y una porción que es insoluble. Esa porción insoluble es la que contiene la caseína. Vean que este proceso realmente es un proceso que incluso se aplica a nivel industrial y que es muy importante para todo lo que es tecnología en alimentos, ya que es el proceso por el cual se elaboran o es en realidad parte de un proceso más complejo que es el proceso por el cual se elaboran los quesos. ¿Ok? Entonces, a nivel de laboratorio, nosotros podemos hacer esta reacción en una pequeña escala. Podemos luego lavar con ciertos disolventes esa proteína para eliminarla o para liberarnos de las moléculas de grasa. Y a ese sólido de proteína vamos a hacerle ciertas pruebas que, como dije al inicio, son reacciones ya sean de precipitación o reacciones redox, y son reacciones que nos permiten identificar, es meramente cualitativo, la presencia o no presencia de cierto tipo de moléculas, en este caso proteínas, y por otro lado, también vamos a estudiar un poco carbohidratos o azúcares. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles unas diapositivas en las cuales se señalan los aspectos más importantes de estas reacciones que vamos a hacer. Acá va a ser súper importante que ustedes pongan cuidado a estas diapositivas porque, bueno, aparte de que es la información que va a entrar en el quiz, es realmente la parte de más valor en el experimento, que es conocer cómo cambios de color o formación de precipitados en ciertas sustancias nos pueden indicar la presencia o ausencia de ese tipo de sustancias. Entonces, cuando estamos trabajando con proteínas, podemos hacer varias de estas reacciones, reacciones en tubos de ensayo, y la primera de ellas se conoce como prueba santo proteica. ¿Ok? Y en este caso, lo que esta reacción indica podemos considerarla que esta es una reacción redox, y lo que esta reacción va a indicar es si cuando nosotros tenemos una proteína, en la composición de esa proteína van a existir aminoácidos que son de tipo aromáticos. ¿Okay? En este momento, otra vez, porque estamos en química general, no va a ser necesario conocer a detalle qué significa el ser aromático, porque esto es un concepto más propio de química orgánica. Sin embargo, tenemos que conocer que estos aminoácidos que conforman todas las proteínas en los seres vivos, que yo les comentaba al inicio, son un total de 21 aminoácidos,
dispuestos de distinta forma, porque entonces distintas combinaciones o distintas secuencias van a dar lugar a distintas proteínas y algunos de estos aminoácidos poseen esta característica eh, que se llama ser aromáticos y que, bueno, en términos de estructura, esto trata de que existe en estos aminoácidos en particular unos ciclos, es decir, esas moléculas tienen una forma cíclica compuesta por carbonos, como se muestra en esta imagen. Entonces, cuando uno tiene en disolución una proteína y agrega este ácido, el ácido nítrico, va a observar cambios de color, va a observar una coloración amarilla en la disolución y la intensidad de ese color amarillo, que a veces puede ser naranja, un color casi rojizo, va a ser proporcional a la abundancia de aminoácidos aromáticos que tiene esa proteína. Entonces, esto es una prueba, otra vez, que siempre va a dar resultados distintos según la proteína que estemos estudiando, pero lo que sí podemos saber de forma general es que está relacionado con la cantidad de este tipo específico de aminoácidos que va a tener esa proteína. Podemos hacer una segunda prueba que es conocida como la reacción de Biuret, la prueba de Biuret, y es una prueba que otra vez permite confirmar la presencia de una proteína. Vean que todas estas pruebas se llaman cualitativas porque nada más nos confirman si hay o no hay. No nos dicen nada acerca de la cantidad o la concentración de la sustancia en esa disolución. En el caso de esta segunda prueba de Biuret, cuando nosotros tenemos una disolución de una proteína, podemos agregar este reactivo, que es un reactivo que contiene iones cobre. Y entonces, cuando existe proteína, esos iones de cobre pueden ser reducidos eh, y van a formar van a formar van a provocar o lo que va a ocurrir es que esos iones se van a insertar en la estructura molecular de esa proteína y van a dar una coloración a la disolución que es violeta o morada. Entonces es una prueba muy sencilla otra vez porque es una reacción que sucede en segundos en un tubo de ensayo y nos va a permitir confirmar si cierta sustancia es o no una proteína. Bien, tenemos una tercera prueba que es conocida como la prueba de azufre y esta lo que permite confirmar es si hay azufre en la proteína. ¿Por qué azufre? Bueno, porque otra vez, tomando en cuenta que todas las proteínas se conforman por distintas combinaciones de 20 aminoácidos, algunos de estos 20 aminoácidos, tal vez unos 2 o 3 de ellos, poseen en su estructura átomos de azufre. ¿Okay? Y estos aminoácidos están muy bien identificados su estructura, una forma en la que nosotros podemos conocer de forma sencilla y rápida si una proteína tiene de estos aminoácidos, principalmente es el aminoácido que se llama cisteína, ese es el más abundante y que tiene azufre. Hay tal vez otros dos que también contienen azufre, pero no son tan abundantes, entonces normalmente esta prueba se asocia al contenido de cisteína. Y entonces, como se muestra en estos tubos, en la imagen de la derecha, si es el caso que cuando hacemos esta prueba hay alto contenido de aminoácidos con azufre, lo que vamos a observar es una coloración negra que se debe a la formación de una sal insoluble, el sulfuro de plomo. ¿Okay? Entonces lo que hacemos en esta prueba es que a nuestra disolución de proteína le vamos a agregar primeramente hidróxido de sodio, luego le vamos a agregar acetato de plomo, que ya lo usamos en prácticas anteriores, y vamos a calentar. Y bueno, el cambio de color nos indica entonces si hay presencia o no de azufre. En este caso, el resultado negativo sería que la disolución se quede del mismo color, que es un tono como ligeramente amarillo, y cuando se vuelve negro, sería la indicación o la confirmación de que hay azufre en la proteína. Ok, tenemos esas tres pruebas para proteína y lo que son carbohidratos, que también están presentes en la leche, los podemos identificar de igual forma con dos reacciones sencillas. Otra vez, acá hay muchos términos o mucho de este tema puede relacionarse
desde un punto de vista más avanzado con química orgánica. Sin embargo, lo que nosotros perseguimos con este experimento es conocer o interpretar las reacciones más a un nivel de química general, es decir, saber si son reacciones de tipo redox o si son reacciones de precipitación. Y bueno, también aprender que son reacciones que aún son de muchísima utilidad en un laboratorio porque nos permite una comprobación o una identificación rápida. En el caso de carbohidratos o de azúcares, vamos a trabajar con una reacción o una prueba conocida como la prueba de Benedict. Y esta es una reacción que permite identificar azúcares que son reductores. Entonces, resulta que dentro de la gran cantidad de moléculas de azúcar que existen en la naturaleza, algunas de ellas pueden funcionar o pueden participar de reacciones redox. Y generalmente cuando un azúcar participa en reacciones redox, van a funcionar como el agente reductor. Recuerden que el agente reductor es más bien el que se oxida en el proceso o en la reacción redox. Entonces tenemos una reacción muy particular en la cual podemos mezclar un azúcar con iones de cobre, que como vimos en experimentos pasados, los iones de cobre 2 tienen una coloración azul. Resulta que si este azúcar puede funcionar como un agente reductor, entonces va a reducir esos iones de cobre 2 y recuerden también que el cobre es un elemento que puede tener dos estados de oxidación o dos números de oxidación, dos más y en ese caso hace disoluciones de color azul y cuando es cobre uno más hace disoluciones de color rojo. Entonces, en este caso, lo que esta prueba nos va a permitir identificar es si los azúcares que están presentes en la leche tienen esta característica de ser azúcares reductores. Como pueden ver en la imagen, entonces, inicialmente el reactivo de Benedict es un reactivo que tiene color azul y es hasta el momento que lo mezclamos con el azúcar que pues nos vamos a dar cuenta si este azúcar puede funcionar como agente reductor, entonces la disolución se va a volver de color rojo y ya sabemos que lo que está ocurriendo es un proceso de oxidación del azúcar y al mismo tiempo reducción del cobre. Y en el caso de que el azúcar no pueda funcionar como agente reductor, entonces la disolución se va a mantener de color azul porque no va a ocurrir ninguna reacción. Y bueno, de forma análoga tenemos también una reacción similar, pero en este caso eh, nos permite identificar azúcares que son de tipo aldosa. ¿Ok? Entonces, también existe una clasificación en cuanto a azúcares en la cual podemos decir si los azúcares son aldosas o son cetosas. Entonces, otra vez, estos dos términos no son importantes conocerlos a nivel estructural porque son propios de química orgánica. Sin embargo, la reacción nos es útil igualmente y la podemos hacer de forma sencilla en el laboratorio. Entonces, ustedes, aunque aún no estén conscientes de qué significa en términos de estructura este término, igual pueden interpretar el resultado de la reacción. Entonces, en este caso, solamente cuando un azúcar es de tipo aldosa, que esto está, por aquello que tengan curiosidad de saber, está relacionado con los grupos funcionales o la conexión que tienen los distintos átomos de carbono en ese azúcar. En esos casos puede reaccionar con un reactivo que se conoce como el reactivo de Tollens y lo más importante de este reactivo va a ser que contiene iones de plata. Entonces, los iones de plata tienen número de oxidación 1 más, y cuando la plata existe en este número de oxidación o en este estado de oxidación, es incolora. Sin embargo, al entrar en contacto con un azúcar de tipo aldosa, va a ocurrir una reacción de oxidación en la cual este azúcar, igual que en la prueba anterior, se va a oxidar y en este caso lo que se va a reducir es la plata. Cuando la plata se reduce, pues entonces adquiere el color metálico que tiene la plata. Y eso lo podemos ver en el tubo de ensayo como la formación de un espejo de plata, porque esta plata rápidamente, conforme va ocurriendo la reacción, que es bastante rápido, se va depositando, se va precipitando sobre las paredes del tubo de ensayo y finalmente lo cubre totalmente, de forma que se ve un espejo casi perfecto. Entonces,
Cuando hay formación de este espejo de plata, decimos que la prueba fue positiva y lo que nos está confirmando o identificando es que el tipo de azúcar presente es un azúcar de tipo aldosa. Entonces, vean que tanto en esta reacción como en la anterior, les pongo ahí entre paréntesis la lactosa, porque es el azúcar que va a ser más importante en la leche. A pesar de que hay otras en menor cantidades, esta va a ser la más importante. Entonces, vamos a trabajar con un azúcar que desde ya sabemos que es un azúcar reductor y lo vamos a confirmar mediante la prueba de Benedict y también sabemos que es un azúcar tipo aldosa, que lo podemos confirmar mediante la prueba de Tollens. Y bien, las diapositivas que siguen realmente tienen la intención de guiarlos un poco más en la elaboración de la libreta. Para el cuadro de constantes, pues nos vamos a manejar como lo hemos hecho para prácticas anteriores. Vamos a colocar las constantes y principalmente la peligrosidad de esta lista de 11 sustancias. Entonces les coloco los nombres en inglés para que sea más sencillo buscarlos y obtener las propiedades desde la página de Sigma Aldrich. Y bueno, en términos del procedimiento, acá ustedes lo pueden observar. Recuerden que para mayor facilidad a la hora de hacer la libreta pueden imprimir y recortar estos procedimientos si no quieren copiarlos a mano. Si quieren hacerlo a mano no hay ningún problema, pueden hacerlo. Y bueno, en este caso, este procedimiento A tiene que ver con la parte de separación. Como les mostraba en el esquema hace unas diapositivas, esta parte se va a tratar de preparar una disolución de leche en polvo mezclada con agua. Vamos a agregar una sustancia ácida, que en este caso es el ácido acético, y eso va a provocar la formación de un precipitado. Ese precipitado tiene que pasar por un proceso de lavado. Lo vamos a lavar con varios disolventes orgánicos que tienen la función de remover las grasas y otras impurezas que existan en este proceso para asegurarnos de que solamente quede una porción sólida de proteína. Esa porción sólida de proteína la vamos a utilizar para las pruebas que tienen que ver con proteína, que serían las pruebas de Biuret, santoproteica y la prueba de azufre. Cuando estamos haciendo este proceso, en algún momento vamos a apartar también o vamos a almacenar el líquido que queda de nuestra disolución una vez que le agregamos el ácido acético, ¿cierto? Porque lo que va a suceder es una precipitación, entonces se nos va a ir el sólido hacia el fondo del recipiente y va a quedar un líquido arriba, eso se conoce como un líquido sobrenadante. Entonces vamos también a almacenar y vamos a guardar ese líquido sobrenadante porque es ahí donde se encuentran los carbohidratos. En resumen, la proteína es la porción que precipita o que se va a ver como un sólido, mientras que los carbohidratos son muy solubles y van a permanecer entonces en la disolución. Acá entonces ustedes pueden leer con detenimiento el procedimiento para lo que sería la prueba de Biuret. Son procedimientos muy sencillos, básicamente es colocar una pequeña cantidad de la sustancia de interés y agregarle uno o dos reactivos, dependiendo de la prueba que estemos haciendo, agitar, esperar unos segundos y observar o registrar en la libreta más bien los cambios de coloración que observemos. Acá lo que va a ser muy importante es que ustedes ya tengan estudiadas y tengan comprendidas estas reacciones que expliqué anteriormente para que apenas vean el cambio de color, ustedes lo puedan asociar a si hay o no lo que esperamos, lo que estamos esperando que hay. Entonces, cuando uno hace este tipo de reacciones, no, lo más aconsejable es que uno no utiliza solo una sustancia, solo la sustancia que quiere investigar. Uno tiene que utilizar patrones. Entonces, patrones es una sustancia que ya yo sé cómo se va a comportar. Por ejemplo, si la prueba de Biuret es una prueba que me identifica proteínas, yo puedo utilizar un patrón positivo y un patrón negativo. Un patrón positivo sería una sustancia que yo estoy completamente seguro que sí es de la naturaleza, o sea, que en este caso que sí es una proteína. Por ejemplo, la gelatina. Y si quiero ver el resultado negativo, entonces uso un patrón negativo, es decir, una sustancia que estoy seguro o segura que no se trata de una proteína y por lo tanto me debería dar un resultado negativo para esta reacción. Entonces, en cada una de estas pruebas utilizaremos patrones positivos, patrones negativos
utilizaremos la caseína, que es nuestra sustancia de estudio, y también utilizaremos el suero o el líquido sobrenadante eh, que separamos al inicio de la práctica. Bien, entonces acá tienen ustedes esos procedimientos. Todos son muy sencillos, son diferentes, los cambios de color que vamos a observar son diferentes y el resultado nos da información diferente. Sin embargo, lo que tienen en común es que todas son reacciones que suceden de forma inmediata y en pocas cantidades y que podemos hacer en un tubo de ensayo sin ningún problema. Este sería el procedimiento para la prueba de azufre. Y después de esta prueba de azufre tendríamos que hacer la prueba de Tollens acá ya no estaríamos utilizando las proteínas, sino que nos estaríamos enfocando más bien en los carbohidratos que estaban en el líquido sobrenadante de nuestra disolución problema, que sería la disolución de leche. Ok, entonces ahí ustedes tienen también ese procedimiento y acá estaría el procedimiento para la prueba de Benedict también. Vean que en este caso, para la prueba de Benedict, estaríamos utilizando, tal y como dice este procedimiento, una disolución de sacarosa. En ese caso, este es un carbohidrato. Estaríamos utilizando fructosa, que es también otro carbohidrato. La idea es que cuando ya estemos haciendo la prueba en el laboratorio, nos vamos a dar cuenta cuál es el que da el resultado positivo y cuál es el que da el resultado negativo. Y también vamos a utilizar nuestra disolución problema, que sería entonces el líquido sobrenadante obtenido en el procedimiento A. Y bien, después de copiar ese procedimiento en términos de los cuadros, lo que yo espero para esta vez es que ustedes, ya con la experiencia que acumularon en las dos prácticas, dos experiencias anteriores, sean capaces de confeccionar sus propios cuadros. Acá solamente les coloqué un ejemplo de cómo sería un cuadro correcto para la primera prueba. En este caso sería la prueba Biuret. Ustedes se van a encargar de confeccionar un cuadro tal que recolecte la información adecuada para las sustancias adecuadas para el resto de pruebas. ¿Okay? Entonces, en total, la libreta debería traer cuadro de constantes y un cuadro para cada una de las pruebas que vamos a hacer. ¿Okay? En este caso, para lo que son equipos y reacciones, el equipo no va a ser necesario, utilizaremos cristalería muy sencilla y en términos de las reacciones, las que se van a estudiar son las que aparecen en esta presentación. Eso es lo más importante, lo que tiene mayor valor en esta práctica. Tanto así que de hecho el quiz que vamos a realizar al inicio de la sesión eh, va a constar de 4 preguntas que para responderlas de forma correcta ustedes tienen que saberse las reacciones que vienen en esta presentación. Principalmente lo que hay que saber es el color que indica el resultado positivo y el resultado negativo para cada reacción. Okay, entonces se trata de estudiar a fondo las diapositivas donde vienen las reacciones, observar las imágenes y aprenderse qué color me está indicando que la prueba sí es positiva, qué significa el positivo de esa prueba, ¿verdad? No es lo mismo, es decir, si yo nada más digo la prueba de Biuret me dio positivo, tengo que asociar eso con un resultado a nivel químico. ¿Qué significa el positivo? Bueno, en ese caso el positivo es que tengo una sustancia de tipo proteína y el negativo es que no tengo una sustancia de tipo proteína. Pero vean que las otras tienen una interpretación diferente. El positivo y el negativo en la prueba de Tollens, por ejemplo, me está hablando de si el azúcar es una aldosa o no lo es. Entonces, es esa información química asociada al resultado de cada prueba la que ustedes tienen que manejar para este quiz. Y bueno, finalmente, no se les puede olvidar traer, como siempre, siempre agrego esta información, la protección facial, su equipo de laboratorio básico o su indumentaria más bien de laboratorio básica, que sería gabacha y lentes. Y en este caso, el material que les voy a pedir que traigan de casa puede ser en una pequeña bolsa, en un pequeño recipiente, unas 2 cucharadas, 3 cucharadas de leche en polvo. ¿Ok? Y con eso estaríamos para esta tercera experiencia, chicos. Espero que la experiencia salga súper bien. Les deseo desde ya muchísimos éxitos y nos estaremos viendo el próximo sábado.